Bueno, buenos días chicos. Los que están ingresando recién, apaguen su micrófono por favor. Cuando quieran mostrar la cara, pueden mostrar de vez en cuando. Escriban por favor en el grupo que ya estamos conectados, en el favor. Bueno, hoy nos toca recordarles que quede grabado ahora, de que la otra semana, el sábado siguiente, tenemos nuestra clase presencial, sería el primer fin de semana de julio, ¿verdad? Y hoy les voy a incorporar un trabajito más que van a tener que preparar, así que van a tener una semanita para preparar eso. Y no se olviden que tenemos que hacer el test de fuerza máxima, que tienen que escoger el método directo o indirecto, y escoger por lo menos dos ejercicios o dos o tres movimientos para la prueba, ¿sí? Y ya ver con qué compañero van a trabajar. Buen día, Salvador, ¿cómo estás? Y están saludando en el chat. Estoy yo hoy como anfitriona, así que me tienen paciencia, por favor, porque no sé dónde se ve cuando hay que, están en sala de espera o algo, por favor, cualquier cosa me avisan en el grupo también, ¿sí? Voy a estar mirando. Profe, una consulta sobre el tema Sí, del trabajo. sí, decime. ¿Será que puede ser un grupo de tres? Porque Sí, queremos armar un grupo de tres personas nosotros, profe. sí, no hay ningún problema. Que, Dale, profe. que sean, entonces, que sean por lo menos mínimos, son dos movimientos que tienen que hacer por la intensidad del trabajo nada más, y aparte tenemos otro trabajo. Uno es el que se le va a aplicar la prueba, uno va a explicar y el otro ayuda. Y después trabaja el otro que... ¿A qué? Buen día. Bueno, algunas Ya. van consultando. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, hoy vamos a entrar un poco más en lo que es metodología del entrenamiento y vamos a hablar específicamente, acá les voy a dar lo que son los formatos clásicos y no tan clásicos y el formato que ustedes ya van a poder acoplar o adherir a su planificación de entrenamiento. Hoy vamos a conocer lo que es un macrociclo de entrenamiento. Yo no les voy a pedir, evidentemente, que me hagan un macrociclo, pero quizás más adelante tengamos la oportunidad de hacer quizás algún otro curso que sea enfocado directamente en lo que es planificación como tal. Entonces, para que ustedes tengan una noción de manera general y que cuando les hablen de estos, con estos términos, ustedes ya tengan esa imagen también en la cabecita y lo tengan ya de referencia. Esperen que un ratito. Ay, María Luisa, sala de espera. Hola Marilu, buen día. Entonces, esto es para que justamente ustedes lo puedan analizar. Como yo siempre les digo, traten de imprimir. Hay cosas, hay imágenes que pueden tener impreso, que es mucho más fácil. Por hoy es también muy fácil de consultar, ¿verdad? Tenemos la facilidad del Internet al alcance de las manos, ¿verdad? Entonces, vayan mirando un poquito. Yo les voy a dar varios formatos. Cualquier duda, preguntan. Y a partir de aquí, o sea, nuestra clase de hoy, ¿con qué enfoque lo vamos a dar? Justamente para que puedan agarrar uno de estos formatos, o adquirir uno de estos formatos para poder plasmar sus planificaciones, para que ya no lo hagan de manera desorganizada. Entonces, adherir un formato de planificación de entrenamiento. Hola Marilu, buen día. Hola, profe. Mm. Estoy De, pa, viajando, profe. de Pagramógina. No, estoy viajando, profe. Ahora recién Ah, tengo bueno, señal. Me estoy en el atende tu camino. camino, atende tu camino. No, por suerte no estoy manejando. Ah, bueno, está entonces. Ahí va adhiriéndose otra compañera. Bueno, eh, hablamos la clase anterior de lo que es la Voy a estar. hipertrofia, de lo que es la hipertrofia. Hablamos un poco de lo que eran los diferentes métodos que tenemos para aplicar en lo que es la fuerza en sus diferentes clasificaciones, ¿sí? Tuvieron los cuadros específicos de cuáles serían las cargas exactas, cómo se trabaja, y bueno, a partir de ahí entonces hablamos de lo que era la hipertrofia como tal. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más a lo que es la distribución de esta planificación, justamente en lo que es levantamiento de pesas, lo que es musculación o halterofilia, ¿sí? Seguramente en este tipo de entrenamiento, la hipertrofia, enfocado directamente en la actualidad de los más
son de los más demandados, ¿verdad? Al auge que existen las temáticas relacionadas con la composición corporal y la imagen, evidentemente. En las salas de musculación, o en los gimnasios de todo el mundo, el mayor porcentaje de sujetos entrenan sin un orden establecido. Sabemos que uno llega al lugar, mucha gente se queda con lo que aprendió a lo mejor 5 o 6 años atrás. Ahí entró Sergio Arce ahora, completando equipo. Buen día, Sergio, de Palma. No voy a retroceder porque si no ustedes me van a escuchar como disco rayado. Sí, después vean la primera parte de la grabación para los detalles, chicos, y me van cortando, me van consultando en el transcurso de la clase. Porque estará admitiendo gente, eso aviso para los otros, entonces tengan paciencia porque aparecen varios cuadritos a la vez. Bueno, como les comentaba, uno llega a una sala de musculación, a un gimnasio como tal, y muchas veces uno entrena sin orden establecido y ahí caemos en lo que, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué te toca hoy? O sea, nosotros como entrenadores muchas veces, claro, tenemos mucha gente por atender, hay días que son relajados, hay horarios que son más relajados, pero evidentemente todos en algún punto caemos en eso, ¿sí? Me incluyo. ¿Y qué era que hiciste ayer? Evidentemente tenemos buena memoria, sí, pero también se nos pasan porque somos seres humanos y porque no tenemos una planificación, una estructura que nos oriente, que nos facilite eso justamente. La mayoría de las veces no hay control de las cargas, ni ajustes de variables de programación, entonces, referente a la planificación, a la orientación del entrenamiento. Otras veces adoptando recetas que atiendan esta parte, porque ustedes van a encontrar personas que llegan y lo primero que quieren es que uno les dé su rutina y su dieta. Dame la dieta que vos usaste nomás, y no funciona de esa forma. O receta de deportistas que son profesionales, que tienen otro ritmo de entrenamiento y que netamente se dedican y viven del entrenamiento, ¿sí? Que para nada se adecuan a un entorno sociolaboral, porque uno tiene que saber cuál es el horario que tiene disponible, en qué horario va a entrenar, qué tipo de actividades hace el resto del día. O sea, yo todo eso lo tengo que tener en cuenta en un diagnóstico previo, que es una ficha personal de esa persona, para poder justamente tomarle en serio y que esa persona vea el proceso y para obtener buenos resultados. Evidentemente que hay mucha gente que desiste al mes, deja un mes, regresa otra vez, y ahí tenemos que igual nosotros guardar esas fichas justamente y esos datos. Entonces tomamos en cuenta ahí si tienen alguna enfermedad de base, si tienen alguna lesión, hace cuánto tiempo que hacen actividad física, si son personas sedentarias. Tenemos que saber qué ritmo de vida, o sea, realmente nosotros hacemos un escáner completo y como les dije, nosotros somos psicólogos, tenemos que tener ojo médico y ojo clínico, porque muchas veces la gente, la mayoría de las veces, mienten. Y entonces tener en cuenta todos esos aspectos, puesto que la mayoría de las veces va acompañado de un régimen alimenticio. O sea, lo que ellos nos piden justamente es, quiero entrenar, pero también quiero dieta. Y no viene así. Entonces siempre digo, zapatero a su zapato. Y evidentemente no se puede comparar estas recetas que adoptan los deportistas profesionales o aquellas personas que se dedican netamente a lo que es el entrenamiento como estilo de vida. Por supuesto, uno también no posee el tiempo ni el sustento económico que conlleva mantener también, ¿verdad?, determinado entrenamiento, suplementación, alimentación, ¿sí? Cuidados. Puesto que la mayoría de las veces va acompañado de un régimen alimenticio unido a una suplementación y tiene un alto costo justamente. Entonces, verificar todos esos aspectos, ¿verdad? Imagínense todo el combo que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que la persona quiere ver buen resultado. Entonces, la planificación es para nosotros un punto esencial de partida, porque es lo que nos va a ayudar a organizar justamente, ahí me saltó, justamente nos va a ayudar a organizar todas nuestras sesiones de entrenamiento y para poder obtener justamente buenos resultados. Eso a modo de introducción, que ustedes van a encontrar personas que llegan, la mayoría de las veces, y quieren el combo completo. Entonces de ahí nosotros es que creamos un perfil, ¿sí? Un perfil, un esquema de diagnóstico, una carta de presentación del cliente prácticamente. Entonces en esa conversación nosotros ya vamos a adentrarnos para después poder hacer una ficha. Por eso necesitamos tener un formato de ficha
personal. Yo les voy a llevar en la siguiente clase presencial una adecuación, un formato que yo suelo utilizar con mis clientes. No hace falta que sea algo súper extenso ni súper complicado, pero que tengamos los datos básicos y evidentemente la autorización uno pide justamente que se hagan un chequeo médico. Hoy por hoy es muy necesario que tengan y que presenten el ok o el acto médico, justamente para evitarnos, porque uno puede ver una persona sana externamente, pero nosotros cuando queremos a lo mejor aplicarle una carga diferente, una intensidad diferente, ya a nuestros alumnos a lo mejor, ojalá y nunca les pase, ¿verdad? Pero a lo mejor esa persona no está bien a nivel cardíaco o tiene alguna que otra enfermedad de base que si no se hace un chequeo médico y si no tiene un ok médico, entonces muchas veces la culpa recae sobre el entrenador. Entonces, para evitar justamente estos malos... Profe, Sí. pero todo esto que vos comentaste es letra muerta prácticamente en un gimnasio. Nadie hace nada de esto. No digas nadie, porque sí hay lugares que sí se hacen. Te cuento que hoy por hoy es súper estricto por justamente estos percances que tuvieron. Les voy a comentar, no sé si les había comentado yo un caso de SmartFit, pero no fue aquí. Justamente, saben que SmartFit es una cadena, una franquicia que se está instalando por todos lados, al igual que otra línea también, otra de gimnasios, ¿verdad? Resulta ser que la chica fue su primer día, en su primer día le mandaron a hacer actividades tan intensas y era una chica obesa. Tan intensa que esa chica ya tenía un problema de base, esa chica se descompensó, ¿sí? Y con la descompensación, al correr justamente, ella se quedó 2 horas en el gimnasio, cuando 45 minutos era suficiente. Y asesorado, ella no llevó su que el médico dijo, voy a traer mañana, ese voy a traer mañana, entonces se adapta otra vez el ejercicio. Yo no puedo ponerle ejercicios de alta intensidad o prolongarle los ejercicios si yo no sé si esa persona, o sea, yo le estoy viendo que es una persona joven, pero es una persona obesa. Al tener obesidad o sobrepeso, ya hay otras enfermedades que están maquilladas y ustedes tienen que saber eso. Entonces, hoy por hoy yo sí te cuento, hay mucha exigencia en lo que es un diagnóstico o un ok médico. Al menos los lugares donde yo asistí, los lugares donde yo estuve trabajando también, era uno de los que nosotros, digamos, el encargador tenía que decir, ¿me puedes traer, por favor, tu inspección Profe, médica, tu ok médico? Sí. pero en SmartFit creo que te hacen firmarlo tipo un contrato o algo así antes de entrenar. Y la letra Porque chica, y la letra chica, exactamente. y ahí está. Entonces dice que ellos se lavan las manos y que vos estás en condiciones de, y que aceptas los términos que ellos te ponen y que ellos no se hacen responsables por sí. Entonces a eso yo voy. Entonces, Porque yo escuché una historia también, viste que mi cuñada está en Canal 9 y uno de sus jefes también se fue ahí, tuvo un problema también, le agarró tipo un preinfarto o algo así ahí también y ¿viste? tuvo un quilombo grande, tuvo ahí también. O Y sea, todas las historias pasa. que estoy escuchando son de ahí prácticamente. Sí, lo que pasa, ¿sabes por qué? Es el que más está agarrando lugares, ¿entendés? En cada ciudad prácticamente están poniendo un local, o sea, es una franquicia que está creciendo a nivel mundial. Dice que de Solcito trajo a Paraguay. No sé exactamente, sé que los dueños son los de SmartFit, son la franquicia de un grupo de brasileros y la otra línea trajo un argentino. Entonces, dos competencias acá, hay otro que se llama HIT y también muy Pero en bueno. los gimnasios de barrio, profe, así como dice el compañero, nadie no te hace un chequeo ni nada, vení, Ahí entrenás y está. te vas. Ese es el problema, pero justamente ustedes como entrenadores, si van a ir a domicilio, si van a ir en el gimnasio de barrio o si van a trabajar en un gimnasio tipo SmartFit o van a trabajar en Paseo Galería que se cobra en dólares y todo, ya es cuestión de y dentro del local, que lo que se va a manchar aparte del local es el nombre de ustedes. Entonces eviten mano y es muy poca cosa, es un médico, o ustedes preparan justamente un esquema con letra chica donde ustedes se llama desligue de responsabilidad y justamente se le hace firmar que esa persona está en conocimiento de que ustedes no se hacen
responsable si hay algún daño, evidentemente, no es de mala posición y cuestiones de esas, no, estamos hablando de justamente desvanecimiento, o sea, que se le avisó que de antemano tenía que presentar justamente un ok médico por si tenga que notificar alguna variación o alguna alteración en su organismo de salud justamente. Entonces, se llama un desligue de responsabilidad y se hace en letra chica y se le manda a firmar. Y aunque ustedes no lo crean, funciona. Y la persona se obliga, porque sí tenemos que hacernos un chequeo médico por lo menos una vez al año, todos, ¿sí? Entonces es un chequeo básico. Y me parece, yo sé que en los de barrio no funciona así. Ahí está, ahí yo les digo y les insto a ustedes como profesionales, como futuros profesionales, que así sea que me voy a ir a entrenar a la vecina, yo tengo que tener una ficha de esa persona y con su firma y tener justamente un esquema de trabajo. Y a eso ustedes le adhieren la planificación. Son 2 hojas, chicos, realmente que es por persona, ¿sí? Entonces no lleva mucho tiempo y se evitan. Eso es como sugerencia, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor muchas veces nos gusta trabajar así al va y va y nomás. Profe, ¿y ese Pero vas sí, a acercarnos la próxima clase? les voy a llevar el que yo suelo usar, que es una cosa muy, muy básica, es una ficha justamente donde se hacen unas mediciones también, se toma en cuenta altura, edad, trabajo, qué es lo que es su actividad diaria, tiene algunos que otros detalles que prácticamente yo adherí y después aparte su entrenamiento, ¿verdad? Planificado para lo que es, yo planificaba para 15 días, entonces les voy a adherir, eso es un formato general, pero sí la ficha les puedo llevar y ustedes les sacan cosas como a ustedes mejor les convenga. Hay fichitas que son de este tamaño, nada más la mitad de una hoja, y súper bien también. Y eventualmente ustedes lo tienen aparte o le envían por WhatsApp o no sé ustedes cómo se van a manejar, ¿verdad? Depende cómo ustedes, su planificación como tal. Pero yo lo que quiero es que ustedes planifiquen y plasmen eso en algo, que no quiero que se vayan a la bilonga y estar preguntando, ¿qué hiciste ayer? Y, no, ahora vamos a hacer... no tiene que pasar, tienen que cambiar ese chip, o sea, no usen ese pretexto, o sea, no hagan lo que todo el resto está haciendo, no caigan en eso, entonces marquen esas pautas y ustedes lo van a tomar como hábito también, y se van a seguir puliendo y van a ser buenos entrenadores, entonces marquen esa diferencia. Pasando de este tema, sería nuestra introducción general, ¿verdad? De lo que pasa, de lo que puede pasar y de los costos y cómo uno se va a encontrar de cara al gimnasio, vamos a caer otra vez en lo que es la planificación como tal. La dinámica de la adaptación, que es el estado del entrenamiento, es muy rápida en los principios, pero esto se va aminorando a medida que pasan los años o los meses de entrenamiento. Con el paso del tiempo, las adaptaciones que se producen son prácticamente, ¿sí? De aquí es que por esta razón, para provocar nuevos procesos de adaptación, siempre es necesario realizar modificaciones del entrenamiento, cambiar los sistemas, las intensidades, el trabajo y los métodos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les pasé esta? Habíamos quedado que este señor Grosser, este autor, habla de la capacidad del rendimiento en el transcurso de 24 horas. Y él dice que la capacidad, o sea, esto es, evidentemente son con bases científicas, no es que lo estamos haciendo al azar, por eso nombramos un autor, que ustedes pueden leer lo referente a entrenamiento, lo que es trabajo, descanso y rendimiento, de mañana de 8 a 10 a.m., es el promedio justamente más elevado de una capacidad justamente de mayor o mejor rendimiento físico, ¿sí? Y de tarde es de entre 2 a 6 p.m. ¿Estamos? Para seleccionar los ejercicios, que acabamos de adentrarnos, y las cargas de entrenamiento, hay que tener siempre en cuenta los tipos de ejercicios que vamos a aplicar, las combinaciones, aplicar las cargas de los ejercicios en dependencia de las características de la persona, del esfuerzo a realizar y de los gastos que implica, entre otras cosas, chicos. Son solamente darles un poquito más de lo que ya venimos hablando hace tiempo. Acuérdense, es de acuerdo al tiempo, a la disponibilidad de tiempo, de acuerdo justamente a la adquisición de la persona, cómo va asimilando los procesos, o sea, es todo en base a eso, y siempre, esto no es algo, un esquema cuadrado y fijo, esto siempre es modificable y es adaptable, ¿sí?
¿Se acuerdan que hablamos de lo que es, no sé si a algunos se les quedó, y vamos a hablar cuando colocamos lo que son simbologías de la dosificación, y que esto es su significado como tal y la abreviatura que se utiliza para lo que es tiempo de trabajo, para lo que es tiempo de descanso entre repeticiones, el tiempo de descanso entre series y el tiempo de descanso entre ejercicios. ¿Sí? El porqué de la planificación, la programación y la periodización son términos que van a escuchar muy seguido. Sabemos que las bases fisiológicas para proponer una organización de trabajo o del estrés que proporcionamos a nuestro organismo y que con ello consigamos las adaptaciones oportunas se centran justamente en la ley del señor, creo que era Arnold Schulz, a finales del siglo XIX, donde se concluye como necesario la existencia de un umbral mínimo de excitación. De eso hablamos las clases anteriores, para que se produzca el estímulo suficiente que nos conduzca a las adaptaciones que perseguimos. Es decir, debemos ir aumentando la intensidad del esfuerzo para que se produzcan nuevas adaptaciones. Esto derivaría posteriormente el denominado especialista como principio de la sobrecarga o el principio del aumento progresivo de las cargas, ¿sí? Que hablamos, uno de los tantos principios que ustedes más van a utilizar. Y para ello vamos a verificar de nuevo los componentes de la carga. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Quiero que se enfoquen en la parte de arriba. Yo ya les he dado este esquema, pero lo vuelvo a repetir para poder adentrarnos a lo que conlleva hoy la clase. La dirección del entrenamiento, el volumen, la intensidad y el descanso. Esos son los componentes de la carga, ¿sí? Todo eso es en dirección del entrenamiento, del esquema como tal del entrenamiento. Entonces, en dirección de la parte técnica y táctica, podemos hablar de sistemas que son anaeróbico al láctico, que espero que hayan leído, láctico y el mixto, que se utiliza solamente en las competencias por los arranques, o depende del deporte que uno entrene, practique. El volumen, que sería la carga física, la intensidad es la repercusión en el organismo del volumen del trabajo, ¿sí? Y el descanso, que puede ser variado, que pueden ser rígidos, cortos, plenos, medios, extremos y largos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de componentes de la carga, cuando hablemos de principio de la sobrecarga o del aumento progresivo, como ustedes lo quieran llamar, acuérdense de estos 4 componentes que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Dirección del entrenamiento, si voy a trabajarlo por sistema energético, el volumen, que es la carga física, la intensidad, que sería la repercusión de ese volumen de trabajo sobre el organismo, y los descansos, ¿sí? Esto sale en el examen, así que acuérdense nomás ya. Y hablar del principio del incremento, van a encontrar principio del incremento de la carga, principio de la sobrecarga y principio de la carga progresiva, o aumento progresivo de las cargas, ¿sí? Según el autor Wayne, el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista o al individuo tienen que aumentar de forma sistemática, dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, intelectual y evidentemente la fuerza de voluntad también. Chicos, yo voy a mirar si alguien más quería ingresar. Y creo que no. Emocionada, ya me olvidé. ¿Cómo aplicar el principio de las cargas progresivas o de la progresión de las cargas? El entrenamiento puede incrementarse, ahí justito, Lucía Cardoso. Ah, me salta bien. Hola Lucía, ¿cómo estás? La carga de entrenamiento puede incrementarse a base de incrementar justamente, vale la redundancia, distintas variables, de forma aislada o de manera conjunta, como serían justamente el volumen, aumento del volumen, el aumento de la intensidad, el aumento de la complejidad de los ejercicios también, el aumento del número o nivel de competiciones en el caso de que tengamos enfocado el entrenamiento para deportistas como tal de alguna modalidad específica, ¿sí? Pues tomar siempre en cuenta, fíjense que siempre tenemos que tomar en cuenta volumen, intensidad, complejidad y la selección de los ejercicios también, ¿sí?
A ver, hoy hay mucha parte teórica, pero ya enseguida van a ver los cuadritos. Enseguida voy a tener que sacarla. Ya. Bueno, ¿cuándo incrementar la carga en el entrenamiento? No solo se aumenta dentro del mismo ciclo de entrenamiento, sino que a lo largo de la vida deportiva o a lo largo de lo que es la práctica deportiva como tal. En este caso también el entrenamiento en sala de musculación también, o sea, eso ya es ya llevar un hábito, ya un sistema de ejercicio, llevar un año o llevar ya un proceso de entrenamiento, entonces podemos adentrar, podemos considerarlo ya como modalidad deportiva también, y esa persona que practica evidentemente ya no es el individuo que practica nada más de hobby, sino ya tiene un estilo de vida y que ya es una vida, ya podemos considerarlo como un deportista, no como un atleta, pero sí como un deportista activo, ¿verdad? Se suceden momentos en los que la carga del entrenamiento aumenta respecto a los ciclos anteriores. Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuado a cada deportista o a cada individuo, tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo los siguientes aspectos. Eso sería la edad cronológica, la edad biológica, los años de entrenamiento, si es que tiene años de entrenamiento, y el nivel de capacidad de rendimiento. Esos son los puntos que siempre tenemos que tomar en cuenta. Por eso les decía que es muy importante tomar de referencia y tener alguna ficha justamente que sea un escáner para esa persona, y también facilita mucho a ustedes, si esa persona deja a ustedes de todas formas siempre utilizar el medio digital, está mucho mejor guardando papeles y papeles. Ahora yo sé que muchos lugares, por ejemplo, donde guardan las fichas con papeles, en un año se va sacando los que no regresaron y demás, pero estos datos sería interesante de que uno guarde como entrenador, por ejemplo, en el caso de los entrenamientos personalizados, que ustedes guarden estos datos de esas personas, por si en algún momento vuelvan a retomar o por si en algún momento necesiten de estos datos otra vez para no empezar de cero. Y acá entra bien la parte digital justamente, que ustedes puedan tener ya de manera digital guardado en alguna carpeta, ¿sí? Los tipos de incremento de la carga que podemos encontrar son incremento de la carga progresiva o progresivo. Este tipo es el más para deportistas o para personas menos expertas y en fase de formación. ¿Sí? Eso sería una fase inicial, ya que permite una adaptación gradual, se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos del entrenamiento, y se recomienda también utilizar siempre este tipo, excepto en casos de deportistas expertos que han agotado ya sus reservas de entrenamiento, es decir, se ha producido un estancamiento. O sea, el incremento de la carga progresiva, como su nombre lo dice, es el más ideal para una persona que está arrancando, para un principiante o para aquella persona que está retomando justamente después de unos años, como ¿sí? Y tenemos también el incremento de la carga discontinuo, como su nombre lo dice, en casos de estancamiento. Esto es para personas que llegaron a un punto de estancamiento, individuos, deportistas, atletas, como ustedes le quieran colocar. En el Esa es la mayoría, lo, profe. Todos llegamos a este punto, ¿sí? Se puede recurrir a incrementos más repentinos de la carga, distribuidos en diferentes periodos, para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten justamente a la homeostasis. La homeostasis, acuérdense que es el equilibrio en el organismo, y el organismo a poner en marcha de nuevo procesos de adaptación. En estos casos es necesario también extremar las precauciones en cuanto a las lesiones y lo que se debe llevar a cabo tanto los deportistas y entrenadores que estén experimentados para justamente aplicar este tipo de adaptaciones o de cambios, ¿sí? Entonces, este tipo de incremento de carga. Entonces tenemos solamente dos y sencillitos, que son incremento de la carga progresiva, que sería para las personas que están arrancando o retomando, o si son atletas activos que dejaron atletas no activos que dejaron ya ciertos deportes, pero se pueden recondicionar otra vez. Y esto ya en el caso de las personas que están activas, pero están en un punto de estancamiento, pero esta carga discontinua se utiliza más bien tanto con entrenadores experimentados como deportistas o individuos que tengan ya esa experiencia y ese estilo de vida, ¿verdad? El hábito de vida de entrenar. Los tipos de adaptación deportiva. De esto, porque justamente les comentaba el tema de que no solamente cuando se habla de
de atletas que nos referimos específicamente a un deporte y que se dedican. Pero deportistas son considerados ya todas aquellas personas que tienen ese hábito de practicar una actividad física, sea deportes colectivos, deportes individuales, o estas prácticas que son justamente individuales, de musculación y demás, ¿verdad? Que sabemos que muchas personas lo toman también como un estilo de vida y otros lo toman ya de manera competitiva. A lo mejor no para llevarlo al escenario, nada, pero sí para su día a día también, ¿verdad? Entonces, el entrenamiento es un proceso de adaptación, eso no se olviden, permanente a las cargas de trabajo. Estas adaptaciones pueden ser específicas o no específicas. O sea, las específicas afectan más a los sistemas inmediatamente operativos, como sería el neuromuscular, y lo ponemos de referencia a la coordinación, a las capacidades físicas, y a los sistemas energéticos, anaeróbicos y aeróbicos. Y las segundas, que serían las no específicas, están referidas a los sistemas auxiliares indirectamente implicados en la especialidad deportiva, en referencia al deporte que practico, entreno, entonces, ¿sí? Entonces la primera sería la específica, que son los sistemas, o sea, sería inmediatamente sistemas operativos, entonces sistema neuromuscular y sistemas energéticos. Y la segunda, entonces ya saben que son sistemas auxiliares, ¿sí? También se puede diferenciar entre las adaptaciones, las agudas y las olas inmediatas, como el incremento de la frecuencia cardíaca cuando se empieza a realizar un ejercicio, las adaptaciones crónicas, cuando decimos adaptaciones crónicas son a largo plazo, como el aumento del consumo máximo de oxígeno, o sea, esa capacidad de aguantar, de soportar más, de mejorar la respiración. Evidentemente al principio hay una mala regulación o no hay un equilibrio justamente en lo que es esa respiración. Algunos tienen taquicardia, otros terminan con dolor de cabeza, y eso es por una también mala oxigenación, ¿sí? Entonces esas son justamente adaptaciones que se pueden ir diferenciando y se pueden clasificar entre agudas o inmediatas también, ¿sí? Y bueno, hablar de estímulo. Aquí es lo que tanto hablamos de estímulo y estímulo. Esperen un ratito porque mis perritos quieren salir. Ya saben, ¿verdad? Que van a empezar a ladrar. Recorte. Dale. Dale. Esa es la profe de los perritos. Y justo ahora vi unos perritos y otra vez. Bueno, ya no puedo tener más perros, porque estos ya son insoportables, así que... Bueno, ya voy a rescatado. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estímulo? Porque muchas veces ya en las otras clases también hablamos de estímulo. Estímulo puede ser tal cosa, estímulo de nada. Bueno, estímulo es un agente físico, químico y mecánico que desencadena justamente una reacción funcional en un organismo, ¿sí? Cambio en el ambiente que modifica la actividad de las células. Esto sería justamente la definición. Lo van a encontrar de manera general, ¿sí? Según Wikipedia. Densidad del estímulo. Si hablamos de la densidad del estímulo, después de la aplicación de un estímulo con determinada densidad o dureza, ¿sí? Corresponde a una pausa de recuperación que debe estar en concordancia con la magnitud del esfuerzo. Y esto ya lo vamos llevando más a lo que es el entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende bien? Creo que acá me faltó una línea, la profe se le fue. Bueno, entonces se sabe ya que el estímulo puede ser un agente físico, químico, mecánico, ¿sí? Que desencadena una reacción funcional del organismo, ¿sí? Y que la densidad del estímulo sería la dureza de la aplicación de ese estímulo, que corresponde también con una pausa de recuperación que debe estar en concordancia de acuerdo a la magnitud del esfuerzo. Eso es refiriéndonos a lo que es estímulos aplicados durante el entrenamiento, ¿sí? Y de aquí vamos a pasar a lo que es planificación. Eso era para determinar un poquito nada más, para conceptualizar lo que es para que ustedes lo tengan presente, porque hablamos mucho de estímulo, hablamos de esto, hablamos de lo otro, y no caracterizamos, entonces es para eso nada más. Hablar de planificación. Bueno, para hablar de planificación óptima hay que tener en cuenta varios factores. Entre ellos, la definición exacta del objetivo que hay que alcanzar, la determinación de la duración necesaria para alcanzar el objetivo
fijado, ya van a empezar a ladrar. La planificación exacta de las sesiones de entrenamiento y la planificación exacta del volumen y la intensidad de cada unidad de entrenamiento. ¿Sí? Esta es la distribución. Entonces, tener en cuenta esos factores siempre en el momento de planificar. Y hablar de planificación es hablar justamente de una programación. Ahí tienen el ejemplo. Tenemos que tener una determinación de objetivos, determinación de niveles, determinación de fases, estructuras intermedias y básicas, determinación del modelo de periodización, que eso ya se usa más para lo que es entrenamiento anual, ¿verdad? La distribución de las cargas de entrenamiento y la organización y distribución, o la dosificación del entrenamiento. Todo esto es una prescripción justamente de la organización y distribución. La dosificación sería una representación gráfica, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, que se refiere a lo que es un macrociclo de entrenamiento, ¿sí? Hay alguien que está respirando, tiene su micrófono por ahí muy pegado. Así es. Me recuerdan a una película. Bueno, los términos, o está haciendo algo. Los términos, está rozando el micrófono, y eso me desconcentra. Los términos de periodización, planificación y programación se han ido utilizando a lo largo de los años con diferentes enfoques y atendiendo a conceptualizaciones, haciendo referencia muchas veces a un mismo término, ¿sí? Esto nos ha llevado muchas veces a la confusión a la hora de comprender justamente muchos trabajos de otros profesionales al no haber una unanimidad conceptual, ¿sí? Hablar de planificación y programación no es lo mismo, ¿sí? Son componentes justamente de un programa, de un esquema, pero son diferentes conceptos, ¿sí? Son diferentes enfoques. Entonces vamos a definir o conceptualizar en términos sencillos y enfocado evidentemente al entrenamiento, ¿sí? La planificación sería la manera mediante la cual se estructura, o sea, cuando hablamos de planificación hablamos de una estructura. Se estructura el proceso atendiendo a los aspectos más globales, tales como los objetivos, las técnicas y los métodos, así como la evaluación y el control. Ahí entra evaluación y control de las cargas también en el entrenamiento, ¿sí? Entonces sería una estructura atendiendo a aspectos más globales, ¿sí? Un enfoque más global de todo. La programación, por otro lado, la siguiente fase de este proceso, en el cual a partir del objetivo que hemos propuesto, determinaríamos una organización dando, ¿sí? Y distribución en el tiempo, basándose en los criterios específicos de la teoría del entrenamiento. La programación, simplemente, hay alguien que está durmiendo, por favor, en esta clase. Yo estoy escuchando ahí. Yo no sé si es Profe, vos ruido. no podés apagar el micrófono de los que están así. Bueno, apagar el micrófono de todos los. Creo que sí. Vos sabés, Porque no sé. de vez en cuando a mí me apaga mi micrófono cuando quería hablar. Ah, no te querían escuchar. No sé. A mí me aparece, profe, una S. Cada vez que marca ese ruido me aparece una S. Creo que sé quién es ese compañero. Si puede apagar su micrófono. Creo que no sé si puedo apagar. No es Salvador. Salvador, ¿me estás durmiendo? Parece que es Salvador y no. Dale, Salvador, estaba ¿y durmiendo sobre su libro. Ah, Salvador y Ricardo lo que tienen prendido su micrófono ahí. Ay, Yo, profe, yo ahora aprendí para decirte eso. Ahora vuelvo a apagar otra vez. no importa, chicos. O sea, pueden tener... ¡Salí! ¡Ya! Pesado. Ese es mi perro. Bueno. Pensé que a Salvador lo que le dijiste, profe, Lira. No. No, fue el perrito. Pesado, Newson. Vienen y me saltan todo. Bueno, ellos creen que yo les estoy hablando a ellos. Bueno, ya estamos con el micrófono. Está potente la clase, parece. No sé si está potente, chicos, por favor, que no se duerman, o sea, hablen, participen, corten, pero no se duerman. Eso es la cosa más aburrida, pues yo trato de que no sea aburrido, pero esta parte es tan teórica, que tenemos que hablar de eso, ¿sí? Entonces no nos queda de otro. La base de todo está después, desde la teoría partimos, ¿sí? Entonces, por favor, tengan
paciencia y consideración. Sé que está fresquete y a lo mejor escuchan bla, 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 pero traten de enfocarse un poquito, ¿sí? Ahora vamos a entrar en los cuadros que son 1000 colores y ahí sí, a ver si se despiertan, ¿sí? Cuando les diga que tienen que hacer ese tipo de cuadros, ahí sí se van a despertar rapidito. Bueno, chicos, les decía entonces, planificación, programación, periodización, no es lo mismo, estructuración. Programación, planificación, arrancábamos entonces estructura del proceso, ¿sí? Atendemos objetivos, técnicas, métodos, evaluación y control de las cargas. La programación entonces sería la siguiente fase del proceso, que es un poco más adentrado ya, un desglose de esa misma estructura, en el cual a partir del objetivo se determina la organización, se va a dar orden y distribución justamente basándose en el tiempo, los criterios específicos de la teoría del entrenamiento o la metodología del entrenamiento. Y por último encontramos la palabra, el término periodización, este es secuencializa y temporaliza, o sea, secuencia y tiempo de los contenidos que vamos a orientar, teniendo como puntos de referencia 4 variables claves: la frecuencia, el volumen, la intensidad y la densidad, que además se condicionan, ¿sí? En todo lo que es metodología del entrenamiento y en todo lo que es teoría del entrenamiento, van a escuchar muy, muy seguido lo que es intensidad, volumen, frecuencia, cargas de trabajo, controles, evaluaciones, son términos que se utilizan mucho. Estos son variables que están siendo siempre aplicados en toda la estructura. Y dejamos como última fase a la estructuración. La estructuración no es más que la prescripción, donde se concretarían las dosis de entrenamiento o el trabajo como tal, ¿sí? Entonces, dosificación del entrenamiento es lo que hacemos en la estructuración. Y ya teniendo estos términos claritos y sin dormirse, entonces vamos a hablar del síndrome general de adaptación, ¿se acuerdan? Ya habíamos hablado, ya les había presentado a este autor, el señor Celia. Se basa en la aplicación de dicho estímulo, hablamos de lo que es el estímulo, que puede ser físico, mecánico, ¿y qué más era? Y químico, ¿sí? Entonces, dicho estímulo, la correspondiente fatiga que se produciría una vez pasado el umbral, hablamos también de un umbral de excitación que mencionamos con anterioridad, que no sería otra cosa más que un desequilibrio en la homeostasis del organismo, que haría que nuestro organismo reaccione para volver a su estado anterior. ¿Y cómo llamábamos a esto? Produciéndose una homeostasis o un equilibrio que a su vez buscando una supercompensación o una sobrecompensación, que sería el objetivo final justamente, es decir, adquirir un nivel superior al estado anterior de los estímulos, o sea, al estado inicial de esos estímulos. Y esto nos referimos netamente, ustedes enfóquense en lo que es el entrenamiento, cómo empezamos y qué es lo que buscamos, o sea, que a la final siempre buscamos obtener una sobrecompensación o una supercompensación. Esto daría lugar a otro principio del entrenamiento, que sería el principio de la supercompensación, que ustedes lo tienen en las clases anteriores, bien desglosadito y bien enfocado con ejemplos. Para ellos debemos ir suministrando progresivamente los estímulos mayores que nos eviten justamente el estancamiento en la medida de lo posible. Lo que no queremos conseguir es, lo que queremos evitar en lo posible es justamente un estancamiento. Entonces, aquí aplicamos, nosotros siempre arrancamos, habíamos arrancado en principio justamente con el síndrome general de adaptación. Entonces les recomiendo que vuelvan a leer un poquito, que ahora que vean esto van a poder enlazar muchísimo mejor ya los principios. Y todos funcionan como un combo, como un mix. Nosotros los separamos, como les dije, hay algunos que sobresalen más y se aplican de manera más concreta, más directa, pero todos los principios se ven enlazados y en conjunto en el momento de aplicar un entrenamiento bien programado, ¿sí? Igualmente debemos tener en cuenta que no se produzca un estímulo demasiado alto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de tipos de estímulos que podían ser altos, medios, bajos o nulos también? Hablábamos de uno que era nulo también. Les recomiendo que vuelvan a leer, por favor, las clases anteriores, las presentaciones anteriores donde hablamos de principios del entrenamiento. Ahí tienen toda esa parte. Si el estímulo es demasiado alto o continuo, sin las respectivas recuperaciones, porque acá vamos a hablar de recuperación también de acuerdo al esfuerzo del trabajo, al volumen de trabajo, a la intensidad del trabajo, puesto que podríamos llegar a un estado de descenso en el rendimiento. El descenso en el rendimiento que ocasiona y que acarrea lesiones, ¿sí? Entonces por eso es necesario también hablar de lo que es el descanso, ¿sí? O las recuperaciones.
Por eso el objetivo prioritario de todos los profesionales del entrenamiento deportivo se encuentra en la recuperación. Sin descanso no hay progreso ni aumento de masa muscular, eso lo tienen que saber. Por tanto, debemos planificar el trabajo basándonos en los descansos o recuperaciones, que es precisamente cuando se producen las compensaciones, y hacerlo en todas las estructuras básicas del entrenamiento. Y de aquí empezamos entonces lo que es, para su conocimiento, en qué consiste una estructura o una organización de estructura de programación de entrenamiento o distribución justamente de entrenamiento. Cuando nos referimos a un macrociclo, acuérdense de años, ¿sí? Cuando hablamos de mesociclo, se refiere al mes. Y cuando hablamos de microciclo, se trabaja por semana, que ustedes, el próximo trabajo que tienen es un microciclo de entrenamiento. Y cuando hablamos de sesión, hablamos de los días de entrenamiento distribuidos ya en el horario, el tiempo que van a trabajar, si son 45, una hora y media, entonces esa distribución por sesión. Entonces, esta es la estructura, esta es la forma, un organigrama de lo que es la estructura de programación para un entrenamiento. Macrociclo, mesociclo, microciclo y sesión. De esto ya no se olviden, ¿sí? Vamos, macroaño, meso, como dice, tienen precisamente el puntapié o el hincapié ahí, que al decir meso justamente da la indicación de que es mes, y micro, semana, porque son ya más pequeños, son estructuras más pequeñas, y sesión ya sería la sesión del día, ¿sí? La programación del día de entrenamiento. ¿Estamos? Acá hablamos un poquito de lo que son las recuperaciones óptimas en cada estructura de programación. En el macrociclo, al menos un mesociclo al año, o sea, un mes al año, realizar una recuperación activa o pasiva, porque son dos tipos de recuperación, pero de muy baja intensidad. Al menos también un microciclo de descarga, que era microciclo, la semana, ¿sí? Entonces, al menos una semana de descarga cada 2 mesociclos, o sea, una semana de descarga cada 2 meses, de hipertrofia, u 8 o 10 semanas después de un alto impacto neuronal como la fuerza máxima, ¿sí? Esto aplicado y orientado a lo que son deportistas activos o personas que tienen un nivel de entrenamiento ya fuerte, ¿sí? Ojo, no es para personas común y corrientes, ¿verdad? De entrenamiento clásico y regulado. En el mesociclo, realizar un microciclo o semana de recuperación, teniendo en cuenta que el mesociclo se refiere a un mes de duración. Entonces sería a darle una pausa activa, por lo menos un micro de recuperación o una semana de recuperación, que se pueda hacer otro tipo de actividad, ¿sí? Es para evitar justamente esa fatiga o esa sobrecarga o esa saturación. Y cuando hablamos de eso, hablamos tanto a nivel mental, acuérdense que es a nivel mental y nivel físico también. Cuando hablamos de recuperación óptima en microciclos, al menos un día de descanso de los 7 días semanales del esfuerzo general, y eso se sabe, ¿verdad? Si hablamos de rutina dividida, donde se trabajan todos los grupos aisladamente, pudiendo ser más aconsejable no trabajar con tanta frecuencia semanal. Ojo, organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen. Y eso va en el caso de las chicas, que yo veo que trabajan lunes piernas, martes piernas, miércoles piernas, y en el caso de los varones, o sea, de ahí viene la buena estructuración y la división. El músculo necesita descansar, que o si no, no asimila el trabajo y llega más fácilmente a un punto de estancamiento, donde no conseguimos una hipertrofia, donde no conseguimos una ruptura miofibrilar, simplemente llegamos a un estancamiento y posiblemente llegamos a una lesión, a una atrofia muscular, ¿sí? Entonces, organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen en la semana sin que haya interacción de extensores y flexores. Ustedes se manejan ya con musculatura, ya saben ya en qué zona está, así que de acuerdo a la zona que trabajen, ¿verdad? Hablar con estos términos que se puede con ustedes, porque ustedes ya manejan estos términos, yo imagino que estudiaron un poquito más y que ya saben a qué zonas más o menos nos referimos, y que en todas las zonas tenemos músculos estabilizadores, flexores, extensores, ¿sí? Entonces, en la sesión realizar los descansos entre series propicios para una optimización en la hipertrofia. Lo que nosotros buscamos, evidentemente, es justamente la hipertrofia o el descenso de peso, justamente eliminar un poco más la grasa en el caso de algunas personas que van al gimnasio, pero la mayoría sabemos que es para hipertrofiar. 30 segundos y ahí abajo, no sé, 2 minutos, me imagino que dice ahí abajo, ¿verdad? Pues está tapado. Entonces, estas son
más bien enfocado a personas que tienen un ritmo de entrenamiento continuo, sistemático y programado, ¿sí? En el caso de que ustedes vayan a estructurar su planificación y su entrenamiento, es tomar en cuenta esta recuperación, este tipo de recuperaciones, de acuerdo. Si programaron para un año el entrenamiento, cosa que creo que nadie, vamos a empezar desde el mesociclo, o sea, programamos un entrenamiento por mes, dividimos por semana y dividimos por sesión. Ese sería el orden correcto para ustedes. Un macrociclo se utiliza en el caso de atletas que se preparan para competencias, que tienen programado, por ejemplo, competencias de fisicoculturismo, de fitness y demás. Entonces sí es adecuado un macrociclo de entrenamiento para ellos, ¿está? En el caso de las personas que buscan o tienen un objetivo de descenso de peso o definir o mantenerse nada más, entonces empezamos la programación o la estructuración desde el mesociclo, microciclo y la sesión. Tomar en cuenta estos puntos, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores, pero siempre haciendo hincapié otra vez para que se les refresque la memoria, para que no se olviden, ¿sí? Entonces tantas veces se repite que se les va a quedar y van a poder aplicar fácilmente. A veces nos pasa un poquito. La hipertrofia dentro de las capacidades físicas básicas. Bueno, las cualidades o capacidades, ustedes lo van a encontrar, ya les había comentado también que van a encontrar como capacidades o cualidades. También van a escuchar el término de cualidades. Físicas básicas se han clasificado comúnmente en 4. Hablamos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Como les comenté, se puede ver de manera aislada o se puede ver como una capacidad física condicional, ¿sí? Dentro de esto, como también las cualidades coordinativas o las capacidades coordinativas, que eso lo vimos en la primera parte, a ver si se acuerdan, cómo serían la coordinación, el equilibrio, la orientación, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que era esa parte? Entonces teníamos las capacidades físicas condicionales y las coordinativas, como su nombre lo dice, ¿sí? Y las condicionales prácticamente eran fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, que yo lo aislé a flexibilidad por justamente ser una capacidad también muy profunda por la forma de trabajo que hay que darle también. No se le presta mucha atención, pero sí es condicionante para muchos, para las otras capacidades físicas, ¿sí? Aunque debemos resaltar que en la actualidad algunos autores priorizan sobre una sola capacidad o capacidad física fundamental, ¿sí? Que sería la fuerza. Y para nosotros súper bien, porque les dije, la fuerza es una capacidad que es como base para todo y nosotros trabajamos más fuertemente en esa capacidad o sobre esa capacidad, siendo la velocidad y la resistencia derivadas de esta. O sea, hay autores que toman que la fuerza sería la justamente base madre o capacidad madre para lo que son la velocidad y la resistencia, ¿sí? Entonces, la flexibilidad y la coordinación son capacidades físicas facilitadoras nada más. O sea, hay autores que, como estas personas que nombro aquí, que tienen ahí entre paréntesis, lo toman de referencia y lo toman así en sus diferentes bibliografías, perdón. Entonces, este sería el esquema justamente de que la capacidad física fundamental es la fuerza, de ello deriva justamente la resistencia y la velocidad están totalmente unidos, derivan de la fuerza directamente y esto ayuda justamente la resistencia, tanto la resistencia como la velocidad ayuda a mantener los niveles de fuerza también. ¿Cuáles son nuestras capacidades facilitadoras? Serían la flexibilidad y la coordinación. La coordinación más bien es una capacidad facilitadora para lo que es la velocidad. Y recuerda que la velocidad directamente, según este autor, deriva de la fuerza, ¿sí? Tomando esto como base. Y la flexibilidad sería una capacidad facilitadora para la resistencia. Y que la resistencia ayuda también a mantener los niveles de fuerza. Todo esto lo vemos como un todo, pero tomando en cuenta como base capacidad madre, la fuerza, ¿sí? Y base fundamental. Independientemente de la clasificación que escojamos para profundizar más en nuestro objetivo, necesitamos desarrollar aún más la fuerza, ¿sí? Para ello, conocer las distintas manifestaciones de la fuerza que se producen con un tipo de orientación de trabajo u otro. Nosotros ya hablamos de la distribución de lo que serían las cargas o el porcentaje de carga, las repeticiones, ¿se acuerdan de la clase anterior? Bueno, acá tienen una tabla que es adaptado, miren cuántos autores tienen ahí abajo. Todos estos autores tienen bibliografías
que ustedes pueden entrar a ver cuáles están más dirigidos o más interesantes para lo que es el entrenamiento como tal. Entonces son estudios y estudios y claro, todos fundamentados científicamente. Entonces tienen ahí unos cuantos autores que pueden volver ustedes a verificar en algún momento que quieran leer algunos. Algunos explican muy detalladamente, tienen muchos buenos esquemas y da gusto leer. Hay otros que son un poquito más cerrados y cuesta y aburre un poquito, pero hay muy buenos autores y hay algunos que son muy fáciles de comprender, entonces yo siempre les sugiero que traten de ustedes de leer, por lo menos de orientarse cuando hablamos de lo que es metodología o estructuración del entrenamiento o distribución de las cargas de entrenamiento y más referido a lo que es fuerza, entonces lean otros autores, también no se queden solamente con lo que tienen aquí en clase y con lo que ven en YouTube y en Internet, por favor. Asignación de cargas y repeticiones basándose en el objetivo del entrenamiento. ¿Sí? El objetivo del entrenamiento tienen en el primer esquema resistencia muscular, hipertrofia y fuerza muscular. Referido, esto todo es con base a lo que es la fuerza. ¿Sí? Después tienen la carga, esto es basado sobre una repetición máxima, el porcentaje basado en una repetición sobre una repetición máxima. A partir de aquí acuérdense que hacemos la distribución de la carga y las repeticiones asignadas. Entonces se habla de una resistencia muscular menos del 67% en carga. Las repeticiones serían más de 12 repeticiones. ¿Ok? Si hablamos de una hipertrofia muscular, hablamos de porcentaje de carga entre 67 a 85%. Se habla de repeticiones asignadas entre 6 a 12 repeticiones. Y si hablamos de una fuerza muscular, estamos hablando sobre 85% sobre la carga básica que hicimos en 1RM, ¿sí? Y hablamos de menos de 6 repeticiones. Acuérdense que para lo que era fuerza muscular como tal y trabajando al 85% son de 3 a 5 repeticiones nada más. Entonces, esto es nada más un esquema justamente asignado, pero en compendio con todos estos autores, ¿sí? Entonces es un promedio que se saca en base a todos los estudios que tienen estos diferentes autores. ¿Estamos? Entonces esto es para que lo tengan de manera general, que pueden adherir también a lo que fue la clase anterior, que se acuerdan que les dejé los cuadritos bien concretos con sus cargas, sus respectivas distribuciones. Entonces, tomar en cuenta esto también, que cuando vaya a trabajar resistencia muscular, tiene que ser el 67%, cuando vaya a trabajar hipertrofia entre un 67 y un 85%, y cuando vaya a trabajar fuerza muscular más de 85%, y acordarse de las repeticiones que se aplican para este tipo de entrenamiento, para estos objetivos. Por tanto, se considera a día de hoy los porcentajes de 60 a 85% de una repetición máxima, un RM, como la franja de trabajo más propicia para el aumento de la sección transversal. Cuando hablamos de sección transversal estamos hablando de músculo, ¿verdad? Esto según estos autores, Vadillo y compañía. Es decir, mientras que en cualquier modalidad deportiva se utiliza dentro del macrociclo programado, algunos mesociclos de hipertrofia como apoyo para conseguir más masa muscular válida. O sea, habla referente a un deporte como tal y ayudándose y apoyándose en lo que es un trabajo de musculación o de hipertrofia. Por eso se refiere que hay algunas modalidades deportivas que utilizan dentro de un macrociclo programado por lo menos un mesociclo de hipertrofia como apoyo para conseguir más masa muscular, válida para un desarrollo posterior de la fuerza, útil o aplicable también a cada modalidad deportiva. Dentro de un macrociclo cuya finalidad sea la hipertrofia, sería al revés. Se utilizarían macrociclos con otras orientaciones de la fuerza, como fuerza máxima para conseguir un pico mayor de la misma y poder aumentar también así las cargas dentro de lo que es el porcentaje adecuado que hemos visto anteriormente, optimizando el trabajo de la hipertrofia, o incluso trabajar en menor medida y dentro del macrociclo rangos de trabajo más bajos, sobre el 45 al 55% del RM, con la idea de favorecer el trabajo de las fibras lentas o tipo 1, menos susceptibles de desarrollo que las rápidas o tipo 2. Y ahí ya se acuerdan ustedes de tipos de fibras, cuáles eran las lentas, con qué color diferenciábamos y cuáles eran las más utilizadas en lo que es hipertrofia muscular, de acuerdo a la orientación del trabajo o la clasificación de la fuerza a desarrollar, ¿sí?
Entonces se habla solamente de un 45, un 55% también dentro de un macrociclo de entrenamiento enfocado a lo que es la hipertrofia muscular también. Realmente el entrenamiento de la hipertrofia, que es lo que a nosotros nos refiere y nos compete más y nos interesa más, iría integrado al entrenamiento de estética corporal, que buscaría no solo el aumento de la masa muscular, que sería la fase de trabajo a la que estamos dedicando este estudio, esta clase ahora, sino también la reducción de la grasa. Es decir, la meta final sería llegar a un momento determinado con la mayor masa muscular, pero a su vez con menor cantidad de grasa. Entonces, es interesante resaltar las palabras del profesor González Vadillo, que yo lo cito bastante en varios de ustedes van a encontrar ese apellido ahí, referente, como autorreferente. La solución actual está en una mezcla adecuada, dice, de las aportaciones de la ciencia y del arte y sentido común del entrenador. Aquí entra también justamente lo que ustedes puedan aportar, lo que ustedes puedan investigar y lo que ustedes puedan adherir a sus métodos y a sus sistemas de entrenamiento. Entonces, es ciencia, arte y sentido común y capacidad del entrenador, ¿sí? La siguiente tabla es una propuesta de organización del trabajo de hipertrofia utilizando las variables de programación, ¿sí? Entonces, acá empezamos con las tablas. No se asusten por esta tabla porque esta no es nada comparada a la otra. El otro es súper colorido encima. Bueno, ajustes de esfuerzo por microciclo o por fases de entrenamiento. Recordar que macro es un año, meso era el mes, mesociclo, y microciclo son semanas. Entonces pueden observar ahí arriba, tienen microciclo 1, 2, 3, 4. Las variables que vamos a tomar en cuenta del lado izquierdo son la frecuencia, el volumen, la intensidad, ¿sí? Y niveles de esfuerzo. En este caso acoplamos lo que son niveles de esfuerzo. En lo que es la frecuencia, hablamos de una rutina dividida, de un circuito, torso, cuerpo, que sería la distribución nada más, ¿sí? Es un esquema general también de un compendio de autores. Milagros accedió EA. Hola Mili, buen día, ¿cómo estamos? Así cuando yo saludo a mis alumnos no me saludan, pero bueno. Hola a los que entraron recién, pero bueno, vamos a grabar igual. Volumen en series, rutina dividida, circuito y torso, cuerpo sería la distribución de los ejercicios. ¿Sí? Rutina dividida 12 a 10, 10 a 9, 9 a 7, como pueden ver es la división de esas, como dice el nombre, es rutina, el volumen en series de trabajo, ¿sí? Si lo voy a hacer en circuitos, cuántas series sería, y si lo voy a hacer distribuido por musculatura, sería cuánto sería por zona en un microciclo, o sea, dentro de una semana. ¿Está? Siempre tomen en cuenta eso, dentro de la semana. Y en la intensidad tomamos en cuenta la cadencia, la pausa, la carga, la sarcomérica que no vamos a adentrarnos y la sarcoplasmática que tampoco vamos a adentrarnos. Si entramos en lo que es fallo y en el concéntrico muscular, que también ahí entraría el excéntrico o el método excéntrico, ¿sí? Entonces no se asusten por los números, esto es nada más un esquema generalizado de cómo se puede ajustar el esfuerzo según el microciclo o la fase de entrenamiento. Y los niveles de esfuerzo, fíjense que aumentan con cada microciclo, o sea, en cada semana tiene que aumentar el nivel de esfuerzo justamente para poder aplicar el principio de la carga progresiva o el aumento progresivo de las cargas para llegar a una supercompensación. Fíjense que la supercompensación en este caso encontraríamos en el microciclo 3, y fíjense de qué manera se trabaja. En la intensidad, fíjense cómo son de explosivos, cómo sería el tema del descanso, la distribución en series, y creo que está el esquema bien correcto. Y en el microciclo 4 sería ya un descenso, porque sería una pausa activa, o un descanso que necesitamos darle al organismo, justamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algo de lo que puede ser un ajuste de esfuerzo por microciclo? Más o menos está la distribución. Voy a tomarlo como un sí. Ustedes hoy están como mis alumnos de entrenamiento funcional. No calladitos están. Bueno, si yo voy a ver un macrociclo de entrenamiento
una planificación anual. Esto es una estructura de entrenamiento de un atleta de atletismo. Yo les traje, fíjense que están enmarcados arriba, fíjense del lado izquierdo cuáles son justamente los aspectos que tenemos en cuenta los formatos o el nombre, la nomenclatura, como ustedes le quieran llamar. De ese lado tenemos macrociclo, los periodos, las etapas, los mesociclos, los ciclajes, que hablamos de trabajo, descanso, los meses, las fechas, el microciclo, los test pedagógicos, que en este caso sí se hace, pruebas médicas y competencias. Esto es justamente, alguno de ustedes no sé si conoce a una chiquilina que está de competencia, ahora que nos representa siempre, Ana Paula Argüello. Este es del 2021 su macro o su programación de entrenamiento, ¿sí? Y así se veía de un esquema desde lejos, nosotros miramos a lo mejor y decimos, bueno, ¿qué es esto? Entonces esto es para que ustedes tengan noción general de cuando vean un macro de entrenamiento dirigido a otras modalidades que no sea de musculación justamente, ¿sí? Entonces arriba pueden observar que el macrociclo es el primero del año, ese fue el primero del 2021. Los periodos son preparatorio y competitivo, son 2 periodos. Las etapas, tenemos una etapa general con 3 meses y una etapa especial con 2 meses de preparación. Tenemos el precompetitivo con 1 mes y tenemos ya lo que es el competitivo como tal. La previa también, o en situaciones ya hacen competencias internas o competencias no en la situación real todavía de la competencia, pero también dirigido en 2 semanas y casi 2 meses, 1 mes y medio, ¿sí? Tenemos el ciclaje, eso no se preocupen, tenemos mesociclo, eso se enumera nada más los meses, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 6, 7. Aquí tienen exactamente 8 meses, 8 meses de preparación, la estructura. Las fechas, los meses abajo del ciclaje pueden observar, tienen enero, febrero, marzo, hasta donde va, hasta agosto, septiembre, ¿sí? Hasta la mitad de septiembre. Y las fechas de trabajo. Fíjense que les marqué ahí, la estructura de arriba está en celeste, el macrociclo como tal, cómo se divide. En el macrociclo que tomamos en cuenta es la estructura, si va a llevar un periodo preparatorio, ya es un periodo competitivo, esto lo van a encontrar de diferentes formas también. Las etapas que son general, especial, precompetitivo. En el amarillo están marcados lo que son los mesociclos, el ciclaje y los meses de trabajo. En el rojo ya están marcados los microciclos y las fechas, o sea que ya son las semanas de trabajo. Y en el más chiquitito, dentro al lado del microciclo, van a ver un cuadradito marcado, que es un rectángulo marcado, perdón, en verde. Eso sería la sesión de entrenamiento. Esta es la división de una estructura, de una planificación de entrenamiento. Entonces esto es un macrociclo de entrenamiento. Esto puede variar de acuerdo al entrenador, pueden ser más meses de preparación general, pueden ser más meses de preparación especial, pueden ser 2 semanas de precompetitivo. Eso ya es en dependencia del objetivo, el nivel del atleta, el deporte que se esté practicando, la especialidad, la modalidad, etcétera, etcétera. Y fíjense abajo que hay test pedagógico, pruebas médicas y las competencias. Las competencias se dividen totalmente. Y se fijan, entonces están las fechas. Y en base a esas competencias que uno hace y planifica estas orientaciones. Y aparte de este esquema que ustedes están viendo, el verdecito, que es por día, eso se desglosa otra vez. Y eso es lo que nosotros vamos a planificar. Nosotros nos vamos a hacer toda esta estructura como tal, ¿sí? A no ser que tengan a alguien que quiera competir y le quieran programar un entrenamiento completo. Entonces, como les dije, estructura básica de la planificación es un macrociclo, un mesociclo, un microciclo y la sesión de entrenamiento. ¿Estamos? De eso no se olviden. Y recuerden este esquema. Ahí tienen bien enmarcado cómo viene, dónde está, a qué me refiero cuando hablo de macro, a qué me refiero cuando, cómo es la distribución, cuando me refiero a un mesociclo, cuando hablo de un microciclo y cuando estoy hablando de una sesión que ustedes lo manejan ya, en términos generales. Un macrociclo
equivale a varios meses de preparación y es un ciclo largo de entrenamiento que incluye una fase de competencia-competición. Cada macro de entrenamiento se divide en 3 periodos fundamentales. Hablamos de ustedes, hay autores que lo refieren así y hay autores que lo refieren con otros términos, no fuera de esto, pero esto es lo más común que van a escuchar, que son periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo transitorio, que es un periodo de descanso activo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un macrociclo, acuérdense de que tiene 3 periodos: preparatorio, competitivo, transitorio. Y acá tienen otro ejemplo de un macrociclo de entrenamiento para deporte colectivo. Si mal no recuerdo, era de entrenamiento de handball. Esta temporada 2010. Tienen en un mismo esquema, fíjense que tienen 2 macros, ¿sí? Uno es para el periodo preparatorio y otro es para el periodo preparatorio 1 y preparatorio 2, ¿sí? En el preparatorio 1, que esas son las fases en las que se divide este macrociclo, tenemos la preparación general y el periodo preparatorio específico y el periodo competitivo. Y en lo que era el macrociclo, en lo que es el macrociclo 2, tenemos el periodo preparatorio 2, que sería la preparación específica y el periodo competitivo, y también entra una primera semana de un periodo transitorio ya, ¿sí? Fíjense que ahí, no sé si se ve bien, si se visualiza bien, pero tenemos del lado izquierdo, tenemos el mesociclo, el número, el micro, el número, en este caso la división, por ejemplo, de los controles, las competencias secundarias o las competencias previas y las competencias principales, lo marcan con colores, fíjense. Cada entrenador también prepara su esquema de diferentes formas, ¿verdad? Tienen el volumen, la intensidad máxima, esto lo divide por intensidades máximas, hay entrenadores que lo dividen por capacidades, entonces esto es muy adaptable, y también de acuerdo al entrenador es que ustedes van a encontrar estos esquemas, pero el esquema general como tal es esto. Entonces acá visualizamos, acá lo que quiero que se enfoquen es que dentro de una estructura pueden haber 2 macrociclos, ¿sí? El periodo preparatorio, dentro de lo que hablamos del periodo... O sea, 2 macrociclos por año. O sea, ¿se puede eso? Sí, sí se puede. Entonces, por eso, ¿viste? O sea, Hay un 2 años periodo... en un año. Sí, ajá, dividido en 6 meses. Entonces, el macrociclo es como tal el año de trabajo, pero el macrociclo se puede dividir en 2, justamente, que puede ser un periodo preparatorio 1, un periodo preparatorio 2, donde haya un periodo donde haya una pausa, un corte, que es un periodo transitorio, ¿sí? Eso sería una pausa activa, ¿sí? Entonces, de eso, acá es que hablamos del periodo preparatorio, tiene como finalidad aumentar la capacidad del deportista para soportar grandes cargas de trabajo. Esta es la preparación física general, chicos. Se subdivide en 2 partes, que sería el general y el específico. Entonces eso entra dentro de un periodo preparatorio. Dentro de un periodo competitivo, como su nombre lo dice, su objetivo es optimizar al máximo todo lo que se ha construido a lo largo de este periodo preparatorio, de la previa, por medio de ejercicios más intensos y más específicos referente a su práctica deportiva, ¿sí? Y tenemos el periodo transitorio, que este periodo justamente tiene como objetivo la regeneración y la recuperación de todas las funciones del organismo, sobre todo los sistemas, el sistema nervioso central, y en el aspecto psicológico del deportista. Acuérdense que la carga es en conjunto, psicológico y físico, ¿sí? Entonces esto es referente a lo que es la estructura general, hablando del macrociclo. Y acá entramos nosotros en lo que es un macrociclo de periodización del culturista, ¿sí? Entonces por eso les dije que había mucho color, y por suerte salió completo. Son unidades o sesiones anuales de entrenamiento, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea uno solo, se puede dividir en 2. El siguiente ejemplo corresponde a un macro de 22 semanas, que comienza un lunes 1 de enero y culmina un domingo 28 de mayo. Fíjense las fechas, el macrociclo en este caso no tiene marcado directamente si es un periodo preparatorio, si es un periodo transitorio, si es un periodo competitivo, ¿sí? Entonces, solamente lo dividió en meses. Ahí tienen, arriba tienen la fecha, abajo tienen el mes, el macro como tal. El mesociclo, fíjense que tienen, microciclos tienen en números, ¿sí? Fíjense del lado izquierdo, es lo que les estoy leyendo. Tienen
en los meses, en mesociclo, tienen la intensificación de la fuerza máxima, reducción del porcentaje de grasa. O sea, tienen esos periodos o esas semanas, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 12 semanas para lo que es intensificación de fuerza máxima y reducción de porcentaje de grasa. Y en la siguiente, desde la semana 13 hasta la semana 18, tienen que trabajar fuerza más resistencia a la fuerza, ¿sí? En la semana 19 al 22, que ya sería la última semana, evidentemente eso se acerca a la competencia, trabajan hipertrofia. Fíjense del lado izquierdo otra vez, la intensidad alta y muy alta en esas primeras, ¿cuántas semanas? Son 12 semanas. ¿Se acuerdan que yo les habíamos hablado en la clase anterior de que las primeras 12 a 14 semanas es que se consigue justamente una mayor asimilación y para lo que es trabajar fuerza como tal, que trabajar 24 meses o 20 meses o 18 meses ya no tenía mucho efecto sobre la hipertrofia y sobre lo que era la fuerza muscular, ¿se acuerdan? Entonces acá está totalmente también concuerda con lo que habíamos hablado en las clases anteriores, de que son 12 semanas de trabajo para lo que es la intensificación de la fuerza máxima, ¿sí? Y la reducción de grasa. Fíjense que en ese periodo hay que conseguir ese efecto, si no algo estamos haciendo mal, ¿sí? Fíjense en intensidad, alta, muy alta, intermedia y baja para la hipertrofia. El volumen sería bajo de 1 a 4 repeticiones, concordamos también con eso, porque acuérdense que son de 3 a 5 repeticiones. Sería después en volumen, en lo que es fuerza, resistencia y fuerza, sería intermedio, y en lo que es hipertrofia sería alto. Medios a utilizar, sistemas de entrenamiento destinados al desarrollo de la fuerza máxima, repeticiones parciales, repeticiones negativas, ahí tienen los métodos que se aplican. Sugerencias, chicos, esto es de un esquema, evidentemente, para un culturista, pero todo es modificable, adaptable. Tenemos en lo que es fuerza-resistencia, medios a utilizar, series descendentes, series gigantes, super series, repeticiones parciales y de repeticiones incompletas, o serían esas repeticiones, ¿cómo fue que le llamamos? No, parciales eran. Y ahí tienen la forma, o sea, esos son los métodos con los que trabajo para desarrollar justamente la resistencia a la fuerza. Ahí tienen bien desglosado, chicos, ¿no? O sea, esto es regalado, en bandeja tienen. Los medios a utilizar para lo que es la hipertrofia serían repeticiones lentas, ¿qué dice? Abajo no veo, con detención concentrada y super series. Hay una parte que no leo, que dice, no sé si dice descendentes o sedientes, dice. Ahí le aplicamos, acuérdense, aplicamos la que es concéntrica, excéntrica, y ahí se acuerdan otra vez de los métodos. Les recomiendo que vuelvan a leer un poquito los métodos porque se dan cuenta que todos son aplicables y combinables, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿vieron? Esta es una distribución también básica. No es un esquema así muy profundo como el anterior, por ejemplo. Fíjense que es muchísimo más sencillo. Entonces, esto de acuerdo también al entrenador, evidentemente, cómo lo planifica. Si vamos a hablar de mesociclo se refiere a justamente meses o justamente son de 2 a 6 semanas de entrenamiento. Puede variar también, no es un esquema como tal. Los tipos de mesociclos que van a encontrar son introductorio, básico, de control, de perfeccionamiento, precompetitivo y competitivo. Son más. No se asusten ni se agobien por los nombres, es de manera general. Entonces, hablo de macrociclo, hablo de un periodo de preparación general, un periodo transitorio y hablo de un periodo competitivo, ¿sí? Cuando hablo de mesociclos, me refiero a los meses o a las semanas distribuidas en meses de entrenamiento. Mesociclo introductorio, básico, control, perfeccionamiento, precompetitivo y competitivo y de transición. Entonces, cuando hablamos de justamente mesociclos, son unidades o sesiones de entrenamiento compuestas de 4 a 6 microciclos, o sea, son semanas. Tienen durabilidad de aproximadamente un mes o un mes y medio. Puede variar. Entonces, de acuerdo al microciclo 1, 2, 3 o 4, el volumen de trabajo, fíjense que se distribuye de esta manera para lo que es hipertrofia, eso es de referencia nada más, ¿sí? Y volumen en repeticiones y porcentaje en volumen. ¿Estamos?
se hace ascendente, ascendente, y en la última fase, en el cuarto, que sería ya como un descanso, un periodo de descarga, fíjense que vuelve a bajar. ¿Estamos? Y acá está el ejemplo, ¿vieron? Cuanto más colores tiene, mejor, ¿verdad? Un mesociclo, esto sería adaptado a lo que es, según el autor Seirulo, al portero. Esto sería un macro de entrenamiento, un meso, vamos a enfocarnos en lo que ya es el mesociclo, para un portero, específicamente dirigido a un portero. Fíjense, el periodo es preparatorio del puesto específico del portero. La fase es general de adaptación, preparación dirigida y preparación precompetitiva. El mesociclo es de acumulación, ese es otro nombre que van a encontrar también, como en vez de general o preparatorio, encuentran el de acumulación y de transformación, dice, así que sería el específico. Ahí están los microciclos, 1, 2, 3, 4, y tiene 10. Las cargas, le va a dedicar 80% a las básicas y 20% a las especiales en ese periodo, en la general. El tipo de carga tiene en general, dirigida, especial y competitiva. Ahí está la distribución. Y fíjense del lado izquierdo y de costadito las cualidades específicas y las cualidades físicas. El tipo de carga, ahí entra las básicas y las derivadas, y en las básicas va a trabajar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, la velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio. Y ya tienen sus elementos específicos técnico-tácticos ahí abajo, ¿sí? Y esto va marcando nada más el entrenador qué es lo que quiere enfatizar, y después hace la distribución de su carga. O sea, ellos miran esto y dicen, bueno, hoy entramos en el mes de julio, la primera semana tengo que trabajar enfocado a, no sé, una preparación dirigida, un mesociclo de acumulación, tengo que trabajar más 60% de cargas básicas, 40 específicas, entonces me fijo en lo que es, qué tengo en cualidades físicas y qué es lo que tengo en cualidades específicas. Y ahí voy redireccionando el entrenamiento. Entonces, ellos se sientan y miran miran el otro, la mayoría lo tienen en computadora y lo van marcando, y lo van desglosando rapidito. Parece complicado, pero cuando uno se adentra, sale muy fácil, ¿sí? Y este es otro ejemplo de mesociclo que sería... creo que era también de un deporte colectivo. También hay entrenadores que lo marcan así, ¿vieron? En X. Objetivos, esto es el primer mesociclo, periodo preparatorio, o sea, es un periodo general, una preparación física general, un acondicionamiento sería, ¿sí? Los objetivos de fuerza es aumentar la fuerza general, igual la fuerza unilateralmente. Esto debe ser para portero o debe ser de entrenamiento, algún deporte con pelota, que es lo que yo siempre escojo, ¿verdad? Reforzar la zona del core. Y objetivo de resistencia, aumentar tiempos de carrera y aumentar repeticiones de cardio. Objetivos técnicos, abajo tienen justamente, este es un microciclo de impacto, dice. El microciclo de impacto, como su nombre lo dice, se trabaja por la mañana, y por la mañana también, por la tarde, cardio y musculación por la mañana, ¿sí? Entonces, esta es la distribución de otro entrenador. Los contenidos que va a tocar, fíjense que ellos, desglosa por musculatura, espalda, pecho, hombro, tríceps, como pueden ver de ese lado, no sé si se visualiza bien. Y ahí tienen el microciclo 1, 2, 3, 4, tienen 7 microciclos, y ahí marcan las fechas, del 15 del 5 al 21 del 5, esa es la duración de ese microciclo. La carga, ¿sí? Carga, impacto, dice. Carga, impacto, recuperación, impacto, ¿sí? Esa es la distribución que tiene en esas semanas de trabajo, ¿sí? En esos meses de trabajo, perdón. Y abajo, como pueden ver, se marca justamente el lunes, fíjense cómo va a ser el trabajo distribuido, creo que por día, y se marca directamente lo que se va a trabajar, pero arriba especifica que en este microciclo el trabajo por la mañana tendría que ser el de impacto y de musculación, y de tarde van a ser la parte de cardio y la parte técnico-táctica, si es que trabajan en deportes colectivos, ¿sí? Entonces son entrenamientos, y es otra forma de desglosar y de marcar. Fíjense que está bastante sencillo, bastante entendible. En el caso de ustedes, por ejemplo, si quieren programar un mesociclo, es recomendado esto porque sería sencillo, ¿sí? Y muy, O muy... sea, profe, en este al menos va a ser a la mañana carga y musculación, y a la tarde cardio. Ajá, sí. Entonces, Ah,
Este es un Ya, deporte colectivo, debe ser o fútbol o handball. Por eso Parece hace fútbol, pero amor. esa distribución, ¿sí? Que no le puse ahí abajo de qué era. Pero es cada mesociclo de la preparación. Bueno, y hablamos de ejemplo de planificación de micro. Cuando hablamos de micro ya estamos hablando de las semanas de entrenamiento, ¿sí? La siguiente figura que ustedes pueden ver, el esquema, son las sesiones de entrenamiento y cómo serían las intensidades de entrenamiento, que es lo que se sugiere, ¿verdad? Para un microciclo, para el entrenamiento de las fuerzas, justamente, responde a la mencionada ley de la supercompensación de estímulos, que consta en 3 sesiones fuertes de entrenamiento. Fíjense ahí el esquema, los cuadritos que ven. Entonces son 3 sesiones fuertes de entrenamiento progresivo, que quiere decir aumento progresivo de las cargas, y una sesión débil regenerativa, que sería la 4ª semana, para lograr la adaptación de las cargas, conseguir ese estímulo y llegar a la supercompensación. Evidentemente, llegar a nuestro objetivo de la hipertrofia o de la fuerza también. Si hablamos de microciclos, estamos hablando de que es una estructura de entrenamiento semanal. Las sesiones durante la semana van variando según los objetivos, pueden ser sesiones a la mañana y sesiones a la tarde, combinadas también. Existen 4 tipos de microciclo, no se asusten por los nombres. Tenemos el introductorio, de carga o de desarrollo, de choque y el regenerativo, ¿sí? Entonces van a tener que volver a leer esto, chicos, porque verdad son muchos nombrecitos. Lindos. No sé si encuentro mi macro que tuve que planificar en la universidad y tuve que hacer en no papel madera, papel sulfito. Eso fue un dolor de cabeza. Si encuentro... Ah, mano, hiciste, profe. Sí, claro que hice sin eso, no, olvídate. A mí me tocaba hacer de la especialidad y mi especialidad era handball y básquet y tuve que escoger uno de los dos y era distribuir todo. Y ustedes no sé, ni se imaginan, porque al final la columna, el porcentaje tenía que dar horizontal y verticalmente tenía que dar el 100% y no me salía y fue un dolor de cabeza, en serio. Fue mucho dolor de cabeza. Por eso cuando veo me río, pero hay cosas que ya no me acuerdo, evidentemente. Bueno, en esta tabla, por ejemplo, tienen un microciclo de preparación física general, ¿sí? Fíjense del lado izquierdo, microciclo primero, día de trabajo, que son orientación, primera sesión a la mañana, nivel de carga, orientación, segunda sesión de la tarde y nivel de carga. Esto lo distribuye también mañana y tarde. Fíjense el tipo de preparación general, la fecha, el objetivo, conseguir la adaptación al entrenamiento, porque es una preparación física general, es de adaptación todavía. El lugar de realización, estadio de atletismo. Evidentemente esto va dirigido a atletismo. Número de sesiones son 8, métodos y medios de orientación general, que eso ustedes lo pueden especificar también. Tienen ahí domingo libre, lunes, martes, miércoles, hasta el domingo. Fíjense, empiezan con un control médico, el día lunes, el martes sería una valoración del rendimiento, se hace un test de rendimiento, el miércoles se hace fuerza general y resistencia básica, y a la tarde se trabaja tareas técnico-tácticas individuales y colectivas. El jueves se hace otra vez lo mismo, el viernes evidentemente habla ya de resistencia mixta el viernes, y el sábado hacen una fuerza general, resistencia mixta, y siempre, fíjense que es diferente a la tarde porque se abarca lo que es lo técnico y lo táctico, entonces eso se trabaja de manera individual y colectiva. Y el domingo tienen una recuperación pasiva, no es lo mismo que activa. Descanso y descanso, ¿sí? Toman un día de la semana. Y el micro de ejemplo número 2, también dirigido a lo que es, este era para natación, este ya es un microciclo 2 de preparación especial o específica, ¿sí? Y este me acuerdo que era, si no estoy equivocada, es de natación. ¿Estamos? O de polo, sí, de polo acuático. Waterpolo. ¿Estamos? Entonces eso nada más para que lo tengan de ejemplo. Micro distribuido los trabajos por semanas, chicos. Pueden ser. Y entramos a la sesión de entrenamiento. Puede durar 1 hora o también puede ser de 2 a 4 horas. No se recomienda más, ¿verdad? Claro, dividida en el día. Se divide en una sesión de entrenamiento, se divide en una parte inicial, en una parte principal y en una parte final. La entrada en calor, donde el deportista o el individuo se prepara para realizar la parte principal de la sesión. Y ya estamos llegando a tiempo, así.
donde debemos de trabajar de forma general para activar el organismo. Ustedes ya saben que es un calentamiento. El proceso principal o la parte principal incluye el desarrollo de los medios, los métodos necesarios para la consecución de los objetivos planteados en el día, y la vuelta a la calma, que se realiza una vuelta para facilitar los procesos de recuperación. Aquí incluye ya el estiramiento, la relajación, los puntos que hay que resaltar del día, por ejemplo, o lo que hay que mejorar. Se incluyen ejercicios de una intensidad reducida, puede ser aeróbico, estiramientos, y facilita la eliminación de los desechos acumulados en los músculos. ¿Cómo organizamos nuestras sesiones o rutinas? Primeramente tenemos que saber qué musculatura vamos a trabajar. Tienen los nombres ahí en inglés, les puse este cuadrito, este esquema para que tengan ejercicios alternativos con el peso del cuerpo, por ejemplo, que lo pueden utilizar en la parte inicial del entrenamiento. No precisamente siempre tenemos que subirnos a la cinta o hacer bicicleta o lo que sea, entonces pueden arrancar, por ejemplo, con una rutina combinada de movilidad, primeramente la movilidad articular, y una rutina combinada que pueden escoger que implique o que toque toda la musculatura del cuerpo para justamente activar, ¿sí? Entonces esto es sugerencia, chicos. Ejemplos de una sesión de musculación, ustedes lo van a encontrar esquemas sencillos, divididos así, por ejemplo, para personas que trabajan 3 veces a la semana. Fíjense que es sencillito. Esto, ¿a qué le faltaría a este esquema, por ejemplo? Si yo me voy a ir a entrenar y ustedes me mandan esto, ¿qué me faltaría en este esquema? Rápido, piensen rápido, si ya trabajaron con esquema. Vamos a despertarnos. No entiendo, ¿qué faltaría de ejercicio, profe, o qué? Ah, mira, dale, miren. ¿Qué falta? Tengo el nombre, tengo el día que voy a trabajar. Bien, me voy lunes. Voy a hacer sentadillas 4×15. Profe, el descanso, lo que faltaría ahí. Sí, Sí, aparte. Tren superior, profe. Puede ser. Calentamiento, dice. No, ya hicimos el calentamiento. El primer esquema era, vamos a hacer el calentamiento con el peso del cuerpo. Vamos a hacer flexiones, vamos a hacer burpees. Incorporen ejercicios que sean de activación y que preparen psicológicamente a la persona a trabajar, pero que implique todas las musculaturas. Que hagan salto, que hagan un poco de abdominales, que hagan entrar ya a ritmo. Entonces se entra más activo. No precisamente ese anda a caminar y anda a hacer y la cinta y no sé qué, tratar de activar o tratar de enfocarme en la zona que voy a trabajar. Voy a trabajar lunes, pierna, entonces ya le meto ejercicios que tengan que ver con los movimientos que yo voy a aplicar o con las máquinas que voy a usar, ¿sí? No precisamente en la máquina, sino yo les sugiero que lo hagan con el peso del cuerpo. Que sean ejercicios, no sé, sentadillas con salto, salto alterno sobre step, estocada sin peso. Entonces vamos calentando y vamos adaptando y vamos preparando la musculatura. Acá falta el peso, chicos, la carga, el volumen de trabajo, ¿con qué peso voy a trabajar? ¿Sí? Por eso les decía, este es un esquema básico que ustedes pueden copiar, pueden distribuir, pero en el caso de que ustedes no vayan a estar en el gimnasio, ¿cómo su alumno sabe? Ustedes le mandan esto, ¿y cómo su alumno sabe con cuánto va a trabajar? Entonces ustedes le tienen que dar un peso aproximado de trabajo, y siempre pongan aproximado, o ponen peso intermedio. Entonces si la persona ya se maneja, entonces ustedes ya saben, bueno, o le ponen o 2 ladrillos, o tantos kilos, o de tanto a tantos kilos. Sugerencia. ¿Estamos? Y el descanso, evidentemente. Ah, sí, profe. ¿Sí? Ah, ¿vieron? Tenemos lunes, Sí, martes, profe. miércoles, jueves, viernes. Esta es una rutina distribuida para 5 días. Esto, chicos, sería un... ¿Cómo se llama esto? Esta distribución en una estructura de entrenamiento. Fíjense, estamos en el macrociclo. Después del macro, baja a... Meso Ajá. y después micro. Sería un microciclo. ¿Vamos? Entonces, esta es la distribución que ustedes me van a preparar. Ustedes van a preparar, de hecho, deberían de preparar ya un mesociclo. O sea, ustedes pueden distribuir, acuérdense que puede ser de un mes, pueden ser rutinas para un mes a un mes y medio. O puede ser también 13, pues lo mínimo son 3 semanas. ¿Está? O sea que sería preparar rutina para 3 semanas. O sea, sería basarnos en un mesociclo, en un microciclo y las sesiones así distribuidas. ¿Sí? Y me tendrían que poner el objetivo
cuántos años tiene, algo general, un aspecto general de la persona que van a entrenar, si tiene alguna lesión y a qué se van a enfocar. Evidentemente nosotros nos enfocamos a fuerza, ¿verdad? Pero, o es descenso de peso, o es ganar masa muscular, o es hipertrofiar, o es definir. Entonces, esos aspectos a tomar en cuenta y cómo ustedes distribuirían. Entonces, esto también es básico, tiene lo mismo, fíjense. El trabajo, las series y las repeticiones. Se mantienen las mismas series, las mismas repeticiones. Evidentemente, esto es de preparación general, esto es de adaptación todavía, ¿sí? Porque son 3 series de 12 repeticiones, entonces prácticamente, o si tuviese el distribuido el peso, la carga, pudiéramos referirnos a lo que es un trabajo de super series o series gigantes, ¿verdad? Porque dominadas al fallo, por ejemplo, indica otra cosa. Esto sería para varón, fíjense, esto es más de varón. Tienen otra forma muy linda de distribuir también, conseguir dibujitos y hacer, pero eso ya es re así, hombre, luego cuando le quieren dejar a sus alumnos bien orientados, esto sería lo ideal. Fíjense arriba, donde dice entrenamiento, dice sistema continuo, habla del sistema o del método que va a utilizar, la técnica de pirámide, dicen, la recuperación son 90 segundos, la duración es 1 hora, a qué hora va a entrenar y qué nivel estaría esta persona que va a entrenar, que es nivel 2, que es un nivel intermedio ya, ¿sí? Super series, triseries o circuitos, aplicable cualquiera de los. En eso se entiende más, profe. Ah, ¿vieron? Entonces por eso yo le digo, estos son esquemas que ustedes pueden tomar de ejemplo, y esto ya pone, y hoy por hoy se consiguen estos dibujitos, y es incorporarle nada más, trabajen con la tecnología, se puede hacer desde el teléfono y después imprimir, o sea, es súper sencillo, pero estos esquemas se pueden trabajar. Les facilita el trabajo a ustedes. Fíjense lo que es, por ejemplo, máquinas cardiovasculares, dice 1 por 15 minutos, peso no habla. Fíjense, día 1, cuádriceps, extensiones de rodillas en máquinas, y habla de 3 por 12, 10 y 8. Va a trabajar en triseries, ¿sí? Puede trabajar, le da la opción de trabajar en super series, en triseries o en circuitos, ¿sí? Y ahí está. Entonces, lo único, fíjense que queda un espacio ahí para lo que son los pesos. Entonces, de acuerdo, este es un esquema en blanco, por ejemplo, que ustedes pueden utilizar. Fíjense que está buena la distribución. Y tienen 1, 2, 3, 4 días de trabajo. Así que, depende de ustedes, si les gusta especificar más. Esto sería, no se ve tan nítido por grupo muscular, el ejercicio, la rutina, el ejercicio y la rutina. ¿Sí? Esto es también medio básico, pero es otra forma de desglosar también las cargas y un formato para lo que es por día, ¿verdad? No se ve tan bien, pero habla de lo que es el ejercicio, describe lo que es el ejercicio. Acá habla de porcentaje, pero eso ya sería en el caso de que el entrenador esté presente, ¿sí? Y habla de las series que son 4 por 12, 4 por 10, pero nos falta igual el peso y desglosar un poquito más. Esta es una ficha básica también, es bastante interesante. En vez de ponerle apuntes, por ejemplo, yo sugeriría ponerle las cargas y el descanso, dividir ese cuadrito en 2 y poner carga y descanso. Entonces ya la persona seguía. Entonces tienen lunes, martes, jueves y viernes. Dejan miércoles para hacer la parte de cardio, ¿sí? Y ahí tienen bien la descripción del ejercicio, las series, nos faltarían las cargas y los descansos. El nombre y la fecha, esto es muy básico. Me gustó más el esquema que viene con el dibujito ya, porque le habla hasta qué opciones de métodos o qué métodos puede utilizar dentro de ese entrenamiento, ¿sí? Le da la opción y evidentemente ahí el alumno tiene que conocer ya también, ¿verdad? Bueno, esto que estamos trabajando hoy se llama triserie. Cuando yo te indique, ya sabes que te toca hacer de esta forma. Entonces ya es alguien que está adaptado al entrenamiento, ¿verdad? Este es otro formato, tienen lunes, pecho, gemelos, son un músculo grande con un músculo chico, que es una buena combinación también. Fíjense, espalda, tríceps, cuádriceps y femorales trabajan en un solo día, bien, y hombros, bíceps. Esa distribución está buena también, ¿sí? Del lado izquierdo, fíjense. Dice, abdominales, abajo tienen como unas observaciones de 2 a 3 veces por semana, dejando por lo menos un día de descanso también, ¿sí? Encogimiento de oblicuos, y le da la sugerencia de que al terminar cada serie tienen que hacer ese tipo de abdominales o esa secuencia de abdominales, que también es
está bueno, ¿sí? Funciona. Entonces, en donde dice apuntes, ahí dividiríamos en lo que es carga y lo que es descanso, que sería lo que faltaría. Entonces, nombre, edad, estatura, si hay alguna lesión, qué fecha o qué semana de trabajo, sería esa. Esa sería la distribución, ¿sí? Y del lado derecho tienen otro esquema que tiene el ejercicio, la imagen, la serie, las repeticiones. Este sí tiene el descanso, solamente faltaría la carga, ¿sí? Porque dice repeticiones 8 a 12, así. Faltaría la carga. Evidentemente el tema de la carga es algo muy enfocado a cada persona, ¿verdad? Muy dirigido. Entonces, por eso es que como son esquemas de ejemplo, no se coloca. Y este me gusta bastante, pero es un poquito más complejo, ¿sí? Es una distribución por grupos y días de entrenamiento. Fíjense que tienen sistema, cardio, duración, descanso entre ejercicios, los datos del entrenamiento como tal. ¿Qué va a trabajar el lunes, el martes? Distribución en días de entreno, grupos y días de entreno. Entonces ahí tienen ustedes un mesociclo completo ya distribuido también por días. Ya tienen un micro completo también, ¿sí? Tienen del lado derecho que van a trabajar el lunes, miércoles, viernes y abajo, que no se dice HIIT, porque le aplica otro tipo de métodos según el día también, que son métodos opcionales. Los sábados y domingos son métodos opcionales, ¿está? Y métodos condicionados, que sería justamente que le aplica un poco más de intensidad, y que trabaja más por tiempo. Fíjense, el último de ahí abajito. Es otra forma. En este sí pueden observar que tienen series, tienen repeticiones, tienen el peso, tienen la cadencia, que eso sería el tiempo de trabajo, descanso prácticamente, y tienen el descanso del último al 30%, dice. Fíjense, descansos al 30%. Está bueno, pero lleva más trabajo. Sería la distribución más o menos, esto sería el esquema que quiero. Y entonces vamos a cerrar con esto, las etapas de la vida. ¿A qué nos referimos para dirigir nuestro entrenamiento? Tenemos que saber cuál es, de qué edad a qué edad es cada etapa, ¿verdad? La etapa del hombre, la etapa de la mujer y los años que esto refiere. Los niños, o hablar de etapa de niñez, se habla de 5 a 13 años, adolescencia de 14 a 17 años, adultos jóvenes, cuando nos referimos, hablamos de 18 a 35 años, adultos, premenopausia y posmenopausia para la mujer, hablamos de 35 a 50 y en varones 50 a 64. Y cuando hablamos de tercera edad o adulto mayor, hablamos de más de 65 años, ¿sí? ¿Cómo reparto justamente las diferentes partes de una sesión de entrenamiento? Si voy a trabajar, en este caso, ustedes no sé si van a trabajar con niños, si alguna vez trabajaron con niños y adolescentes, el calentamiento tiene que ser 15 minutos. La parte principal tiene que durar aproximadamente de 38 a 45 minutos y la vuelta a la calma se le dedica 7 minutos. Si voy a distribuir esa sesión, si voy a poner por tiempo las cosas, ¿sí? En lo que es adultez se trabaja 15 minutos de calentamiento, 30 minutos se le dedica a la parte principal, ¿sí? Y la vuelta a la calma hay que dedicarle 15 minutos. Y en lo que es la vejez son 18 minutos de calentamiento porque ellos trabajan mucho más lento y con más cuidado, y la parte principal son solamente de 27 a 30 minutos. Vuelta a la calma son 15 minutos. Entonces acá tienen los ejemplos de algunas actividades que se puede hacer cuando se trabaja con los niños, cuando se trabaja con los adolescentes, qué objetivos tengo que tener, qué tipos de ejercicios y cuáles son las cualidades condicionales o las capacidades que debo trabajar y con qué frecuencia tengo que trabajar en la semana. Y esto está cada uno con sus autores de referencia también. Yo les voy a dejar porque les quiero orientar el trabajo. El ejemplo de las actividades también según adultos jóvenes, adultos con obesidad o diabetes tipo 2, ahí lo tienen. Mujeres en pre y postmenopausia, también se trabaja diferente, se toma en cuenta las fases hormonales, chicos. Y la vejez, cómo debo trabajar si es que trabajo en un gimnasio con personas ya de más de 65 años, que tenemos casos y casos, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho esto, y vamos a terminar puntuales, Dios mío, ya hablé 2 horas continuas, no, casi 2 horas, porque 10 minutos estuvimos de antemano. ¿Qué me van a preparar, chicos? 1, definan bien
el método a aplicar porque vamos a hacer la fuerza del 1RM. Vuelvan a leer, por favor, lo de la clase anterior. Vuelvan a leer lo de principios, por favor, denle una ojeada nada más para que refresque memoria. Van a trabajar, pueden trabajar hasta 3 personas. Y de manera individual me van a traer, van a agarrar uno de los formatos o el que ustedes quieran. Yo les voy a llevar lo que es la cara principal de lo que va a ser una ficha personal o una ficha de cliente. Y ustedes le van a hacer las modificaciones, agregar o quitar según su conveniencia, el lugar donde se desenvuelvan y lo que les parezca bien. ¿Sí? Pero yo les voy a llevar ese formato. Les voy a llevar fotocopiado ya, si tienen ustedes. Para orientación general. La hoja número 2 les va a corresponder a ustedes. Hablamos de macrociclo, no vamos a hacer porque yo creo que ninguno de ustedes ahora. Si alguno de ustedes está preparando a alguien para una competencia o algo, me avisa y nos sentamos a hacer el macrociclo sin ningún problema. Eso se cobra aparte. Paréntesis. Va, lo otro. Hablamos de hablamos de mesociclos, ¿verdad? Me encantaría que pudieran prepararme un mesociclo completo, una distribución completa, meso, micro y sesiones de entrenamiento, así, desglosadito, me encantaría, pero yo sé que es mucho trabajo, no les queda mucho tiempo, pero sí, para el cierre posiblemente sí me van a tener que hacer así. Así que ahora les voy a pedir un microciclo de entrenamiento. Y fíjense en qué consiste el microciclo y qué es lo que tengo que desglosar exactamente y qué tengo que especificar. Y ya tomen en cuenta, y van a tomar en cuenta, o ustedes mismos, su entrenamiento, lo van a plasmar, o una persona que estén entrenando a ustedes. Me van a poner los datos generales, qué objetivos persiguen, si hay alguna lesión, y agarren uno de esos esquemas que vieron ahí. O sea, me van a distribuir el entrenamiento de esa persona y voy a mirar detalladamente si le pusieron carga, si le pusieron descanso, qué tipo de métodos usan, porque necesito eso, necesito que apliquen musculaturas que van a trabajar, nombre de las máquinas, etcétera, etcétera. Si hay duda, me escriben en el grupal. Y ya saben que hay 2 tareitas entonces. Uno es hacer medio la práctica de lo que es tomar en cuenta lo que es para un RM, para una repetición máxima, para sacar el porcentaje justamente de trabajo que le van a distribuir a sus clientes. Ustedes saben que es un test diagnóstico que es necesario hacer para una buena distribución de planificación. Y a partir de ahí, planifican justamente esto que les estoy pidiendo, que lo pueden planificar. A mí me conviene mucho más planificar de manera mensual, ¿sí? Entonces distribuyo por semanas mis trabajos. ¿Estamos? Entonces yo no les voy a pedir de las 4 semanas, les voy a pedir de 1 semana de entrenamiento, pero bien programado, por favor. Y bueno, eso es todo, chicos. Si no hay dudas, quejas, sugerencias, hasta acá dejamos, cumplimos 2 horitas. Espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado algo y vuelvan a leer, por favor, un poquito. Profe, entonces preparamos un RM y un microciclo. Exactamente. De entrenamiento, así mismo. O sea, el RM para la próxima clase. lo vamos a hacer en el gimnasio. Es fijar quién es. Pero no hace falta de detallar así como no, porque ustedes lo van a apuntar ahí nomás, que pruebas si van a hacer para tren superior o para tren inferior. Y van, ya. Si van a hacer por método indirecto, van marcando primer intento, segundo, y ya. Y anotan. O directo. Van a sacar el porcentaje justamente para la distribución de las cargas en dependencia de lo que esa persona quiera. Si quiere hipertrofiar, si quiere perder peso, si quiere ganar más fuerza. Entonces, pero para la tarea entonces no es que tenemos que detallar en... No. Ustedes ahí van a llevar una hoja y tales ejercicios. Si vayan definidos ya con los ejercicios que van a claro. medir. Eso tienen que saber seleccionar los ejercicios, no más de 3. Sí. Debe ser más de 3 para matar a la persona que va a hacer. Pero vamos a detallar lo que es el microciclo para la semana que viene. Eso, me van a entregar. Eso sí. Ya. Bien limpio, organizado, pulcro, y no quieren, me olvidé que me hagan ahí sobre la marcha. No, por favor. ¿Estamos? Dale, profeta. Dale, pues. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí quedamos. Oye, desconectada la mitad había sido. Ahora estoy mirando. Después van a decir, profe, hay tarea. Bueno, chicos, pasen bien, buen fin de semana. Gracias por todo, gracias a los que se conectaron. Dudas, quejas y sugerencias tienen el grupo que les voy a responder lo posible. ¿Estamos? Profesora. ¿Sí? Buen fin de semana. Igualmente, chau. Que pasen bien. Chao. Chao, profe. Chao. Gracias, Liam. Chau. Nos vemos el próximo sábado. No se queden en el frío psicológico. Bye.